Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy en A Partir de Ahora, carbón, energía y medio ambiente. Y tenemos dos distinguidos invitados provenientes de Italia. Tenemos a Antonio Tricarico, que es ingeniero y director de proyectos del Grupo Ambiental Recomún. Y también a Luca Manes, director y periodista del Grupo Ambiental Recomún. Con ello vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo a nivel mundial sobre el uso del carbón y vamos a referirnos también de manera específica a lo que se está construyendo en República Dominicana, las dos plantas de carbón en Punta Catalina. Vamos a una pausa y en un momentito estamos con ustedes para comenzar la conversación. La Junta Central Electoral ha hecho una advertencia a los partidos políticos y a quienes se están promoviendo como aspirantes a la presidencia de la República, que el diario El Caribe ha calculado que son 24 los que están en la carrera por la candidatura presidencial para las diferentes fuerzas políticas en el país que deberá decidir la ciudadanía en el año 2020. Y ha dicho que deben cesar en su actividad política debido a que la ley electoral, la 275-07, prohíbe la campaña electoral antes de la proclama que haga la Junta Central Electoral. Esto se realiza, obviamente, para impedir que la República Dominicana esté continuamente en unos procesos electorales que consumen extraordinariamente el tiempo y los recursos de los ciudadanos y también de las instituciones del Estado, pero que al mismo tiempo consumen tiempo a los funcionarios públicos, que también hay quienes se dedican normalmente a esas actividades. Ahora, ¿tiene la Junta Central Electoral la facultad legal para hacer esto? Sí la tiene. Lo establece muy claramente la Constitución de la República en cuanto se refiere al régimen electoral en que le asigna la capacidad para administrar los tiempos y para administrar la inversión de recursos de los partidos políticos en las campañas electorales. La Constitución establece muy claramente que corresponde a la Junta Central Electoral establecer las normas, regular, vigilar el cumplimiento de estas normas para que haya una campaña electoral equitativa, transparente y que corresponda a los tiempos establecidos por la ley para esos fines. Y la ley es la 275-07, que también refuerza lo que dice la Constitución de la República. La cuestión es si esto se va a quedar solo en una advertencia de la Junta Central Electoral y del Pleno, como ha aparecido en un comunicado que se dio a conocer, firmado por los 5 miembros titulares de la Junta Central Electoral. Y en caso de que los partidos políticos y los aspirantes a la presidencia de la República insistan en hacer su campaña electoral a destiempo, faltan todavía 2 años y 9 meses para la campaña presidencial y faltan 2 años para las elecciones presidenciales, 2 años y 7 meses para las elecciones municipales que deben realizarse el segundo domingo del mes de febrero del año 2020. ¿Tiene la Junta Central Electoral posibilidad de establecer sanciones? Sí, las tiene. La ley le otorga la facultad sancionadora a la Junta Central Electoral y tiene, además, recursos para hacerla. Por ejemplo, es la Junta Central Electoral la que administra, a través de ella se entregan los fondos que el Estado destina a los partidos políticos para los procesos electorales o para el financiamiento de los partidos políticos. Hay un porcentaje que se destina cada año del presupuesto a esos partidos políticos. La Junta pudiera retener los fondos a aquellos partidos políticos que insistan en violar la ley y la disposición de la Junta Central Electoral. Ojalá
que la Junta tenga la voluntad de dar continuidad a esta advertencia y que no estemos 3 años antes de las elecciones en una campaña extemporánea y desde ya, desde que comenzó el gobierno de Danilo Medina hace un año, hemos estado ya involucrados en campaña electoral. Por otro lado, queremos igualmente expresar nuestro pésame y nuestro dolor por el fallecimiento del empresario José Fran Álvarez Conde, un empresario del sector de las finanzas, del sector financiero de República Dominicana, uno de los fundadores del Banco BHD, y un hombre que además asumió responsabilidades como ciudadano, creando instituciones y apoyando instituciones de la sociedad civil y prestadoras de servicios de ciudadanos de escasos recursos. Aparte de que fue embajador adscrito a la Cancillería, conocía muy bien el régimen diplomático y todo lo relacionado con los protocolos y protegió durante muchas actividades a la República Dominicana. Nuestras condolencias a los familiares de don Frank Álvarez Conde, especialmente a su esposa Magali Carán y a sus hijos Tabaré Álvarez Carán y su hija María del Mar Álvarez Carán, a lo mismo que a sus nietos y a los demás familiares de don José Fran Álvarez Conde, un amigo, una persona que nosotros consideramos un ciudadano virtuoso. Muchísimas gracias por la compañía, siga con A Partir de Ahora y con Acento TV. Gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora. Como anunciamos, tenemos a 2 representantes de la organización Recomún, un grupo que trabaja por el medio ambiente. Tenemos a Antonio Tricarico y a Luca Manes, provenientes de Italia. Bienvenidos a Partir de Ahora y a República Dominicana. Bueno, gracias, ustedes han estado, por lo que estuve viendo la documentación, han estado haciendo una labor internacional haciendo conciencia sobre lo que puede representar en los países el uso del carbón mineral como fuente de energía. ¿Por qué ustedes se han enfocado en el trabajo para concienciar sobre el uso del carbón? ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchos problemas que están asociados con el carbón. ¿Cómo cuáles? Primeramente, el carbón es el principal emitidor de anhidrides carbónicas, es responsable del cambio climático cuando se produce energía con carbón, con la combustión de carbón. Pero hay también impactos que son muy graves para la salud de los ciudadanos y el medio ambiente local. Y hay también problemas que están conectados con la extracción del carbón, porque las minas normalmente transforman completamente el territorio y hay contextos como de países que son exportadores de carbón, como la Colombia en América Latina, donde hay sistemáticas violaciones de los derechos humanos, exactamente en el contexto de la extracción de carbón. Así hay muchos problemas. Y en Europa en este momento hay un debate más largo, creo que hay una convergencia de intereses entre algunos gobiernos, algunas empresas, la sociedad civil, seguramente, y creo la mayoría de la ciudadanía que resiste el carbón y las plantas de carbón para cerrar todo eso. Hay países como el Reino Unido que ha decidido de cerrar toda la planta al 2025. Hay países como la Francia que recientemente tenía un compromiso de cerrar la planta al 2023. Hay países como la Italia, donde nosotros venimos, donde hay un debate entre la nueva estrategia energética para definir una data de la fin del carbón, de la utilización del carbón. Así es muy sorprendente que para nosotros llegar a la República Dominicana y constatar que hay plan de expansión de carbón, de utilización de carbón para un país que no ha reserva de carbón, no hay mina. Así hay también un problema de dependencia de la importación del fósil. Así hay muchos problemas y creo que el carbón no es la solución para el déficit energético de un país hoy,
probablemente la causa de muchos problemas a largo plazo que necesitan más soluciones y más dinero. Bueno, cuando el gobierno dominicano, que fue a principio del año 2012, anunció la intención de construir esas dos plantas que generaran electricidad a través del carbón, el argumento, me pongo en el lado como si estuviera en el gobierno, que el argumento para validar esto era, pese a que hubo muchas denuncias de los ambientalistas de que no se hiciera, era que en ese momento el petróleo estaba muy caro, estaba por encima de los $100 del barril. Eso por un lado. Lo otro, que las demás alternativas, como la energía eólica y la de gas, todavía resultaban muy costosas para República Dominicana, y entendían que el carbón, como era más abundante, ya se estaba dejando de usar en otros países. Eso, ellos decían que iba a abaratar el costo, además de que prometían, y han prometido, que el proyecto de Punta Catalina iba a ser de escaso impacto ambiental. No sé si ustedes tienen información sobre eso. Sí, es muy difícil pensar que un proyecto de planta de carbón va a ser sin impactos ambientales o con muy pocos impactos ambientales. Sí, en Europa o especialmente en países como Italia o otros están cerrando todas las plantas, es porque han visto que hay impactos muy fuertes. Y aquí no están planteando de utilizar una tecnología supermoderna, es una tecnología obsoleta y seguramente van a tener impactos muy fuertes. El medio ambiente, la población va a ser afectada por la planta y por el carbón. Y es verdad que hay alternativas. Es verdad que puede utilizar el dinero que van a pagar por Punta Catalina, que es mucho dinero por una central de 670 megawatts, por hacer algo diferente. Esto es un tema muy fuerte, la financiarización del proyecto, y es algo que ha una conexión muy fuerte con Italia, porque hay un banco italiano involucrado en el financiamiento del proyecto, hay una sociedad del gobierno, hay una entidad del gobierno que se llama SACE, que va a garantizar todo el pool de bancos que están financiando y que ahora están pensando de cerrar los financiamientos. Retirarse, exactamente. Y hay una empresa italiana también que es conectada con Odebrecht para la construcción del proyecto, que se llama Mari Tecnimont. Tecnimont. Sí, pero si puede... si hablamos de alternativa, creo que el contexto internacional es muy diferente, porque no solamente el precio del petróleo ha bajado. Sí, no, yo hablé de 2012, ya ahora baja. Ahora es diferente. En Europa el precio del solar está bajando mucho, es muy competitivo, lo mismo el eólico, hay el eólico offshore en el mar y hay mucha posibilidad. Y creo que necesita aquí de empezar una nueva una evaluación comprensiva de las alternativas, de los costos reales, con una perspectiva de largo plazo, porque los impactos tienen también un costo económico para la comunidad. Hay muchos estudios en Europa sobre el costo para el presupuesto público para sustentar estos problemas de salud que está conectado con la emisión de la planta de carbón. Y hablamos de millardos de euros. Así hay también una motivación económica para cambiar. O sea, esto es en el daño a la salud de la gente. Y en cuanto al daño que puede provocar una planta de este tipo en la tierra y el agua y por tanto en la producción de alimentos. Hay
muchos impactos. Primariamente hay emisión que son muy ácidas y esta emisión, el sulfur y el azoto son responsables de creación de lluvia ácida, que va lluvia ácida va totalmente a impactar la tierra. Y también hay una generación de ozono troposférico así muy bajo, que también ha un impacto sobre la salud de la población, pero también sobre la tierra y los productos. ¿Se han hecho cálculos de si está en un punto determinado? Por ejemplo, ustedes fueron y visitaron Punta Catalina. ¿Cuántos kilómetros más abarcaría el efecto de contaminación a partir de donde está instalada una planta de este tipo? Mucho. Mira, ¿cientos de kilómetros? Puede ser even mucho, por ese motivo, porque hay otras emisiones que son primariamente las partículas. Las partículas son elementos que son más pequeños, hablamos de dimensión de micron. Es como el polvillo. Sí, polución. Sí, exactamente. Y hay una partícula muy pequeña que la ciencia denomina como PM2,5, que se va a recomponer en la atmósfera alta, exactamente de la emisión de sulfuro y azoto, y esta partícula está documentado de la Agencia Pública Europea para el Medio Ambiente, que puede viajar 100 y más kilómetros. Hay también impacto transfrontalero en Europa, así hay un problema también de impacto sobre la salud de la población, sobre el producto agrícola que llega de un otro país, y hay también problemas y conflictos. Así, es decir, un producto puede, pongamos tomate, ¿sí? Que a todos nos gustan los tomates. Tomates, si se cultiva en una tierra que tiene impacto de este daño, ¿puede estar contaminado y hacer daño al consumo de humanos? Absolutamente, sí, por muchos años. Tomate, las lechugas, los repollos. Por muchos años. Y para la salud es un problema con las partículas de exposición muy breve. Puede ser algunos días, una semana. Para la tierra es diferente, porque toda la forma de emisión están con la lluvia y con otro sistema, están consolidados en la tierra. La absorbe la tierra. Exactamente, así la contaminación. Ustedes me decían, Antonio y Luca, que la tendencia es, y me mencionaron países europeos, de donde ustedes provienen, a desmontar, a clausurar las plantas de energía que trabajan con carbón. En el caso de Italia, Italia tiene plantas de carbón y la está cerrando, pero ¿Italia produce carbón también? No. Inglaterra sí tiene históricamente mucha producción de carbón. Sí, pero están cerradas. Muy poco. Porque ahora hay una preocupación, y ustedes sé que están al tanto de eso, después que el señor Donald Trump ganó en Estados Unidos, él dijo una frase que a mucha gente le espantó, que él amaba el carbón. Sí. Y prometió muchísimas minas que están cerradas, rehabilitarlas, y plantas que están cerradas en Estados Unidos. Y eso le dio como ánimo a quienes hacen negocio con el carbón, en el entendido de que muchas normas que se habían aprobado y en las cuales participó Estados Unidos, ahora todo el mundo se la va a saltar, la va a violar, porque si un país que tiene tanto peso en el mundo, dice que el presidente dice que no cree en esas cosas, de hecho él quiere sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Eso no es preocupante también, que otros países imiten, como muchas veces ocurre, Estados Unidos en muchas cosas? Claro que sí, es preocupante, pero tenemos que considerar el contexto energético complejo de los Estados Unidos, donde hay muchos intereses de empresas que han transformado profundamente el business energético. Así, ahora en California, Trump, o si no hay Trump, lo mismo, hay una tendencia a promover, a inversionar en la energía renovable, por ejemplo. Y para el carbón hay seguramente motivación política, hay 3 o 4 estados donde está concentrada esa producción de carbón, pero el carbón no es por exportación. Creo que hay un interés muy diferente de la administración americana en este momento de generar conflicto a nivel internacional, pero si consideramos la perspectiva energética, creo que probablemente no mucho andrá a cambiar. Además, no impactará tanto entonces. Será limitado, creo. Sí. Además, Trump dice que van a crear mucho empleo con el carbón en los Estados Unidos. Es mentira. Hay muchos estudios que digan que no es así. O sea,
todo mucho automatizado, que no van a crear otro empleo y van a afectar el medio ambiente, la población en los Estados Unidos. Yo no sé también. mucho de minería, pero lo poco que sé, según me han explicado amigos que han estudiado eso, el carbón es de los minerales que no necesita un proceso tan complicado de extracción. No es igual que el oro, que requiere muchísimas transformaciones. Y por lo tanto no hace falta tanta gente tampoco. Sí, exactamente. Exactamente. Y las nuevas minas son muy brutales, van a destruir completamente sí, la montaña. Así es un sistema muy viejo de extracción, muy directo y no necesita, puede ser automatizado también con explosivos y Bien, otro. ¿ustedes saben si en otros países que hicieron lo que ha hecho República Dominicana en estos tiempos, cuando otros están dejando el carbón, incursionar en el carbón, si después de hecha una planta generadora, se ha transformado para que opere con otros combustibles? Hay, históricamente en Italia hay esta transformación, desde de petróleo a carbono, desde de carbono a otro, y lo mismo hay en China para ganar más eficiencia, pero creo que hay una tendencia general no solamente de convertir algunas plantas, pero una tendencia general, en particular en Europa, de crear un sistema más distribuido para ganar una mayor seguridad energética. No es solamente una cuestión de precio, no es solamente una cuestión de un mix de la energía, pero también un tema de seguridad energética. ¿Qué significa más distribuido? ¿Que no se dependa de un solo combustible? Claro que sí, porque la República Dominicana está concentrando toda la inversión en una planta grande y no puede considerar el utilizo de plantas más pequeñas con fuentes diferentes de combustible o también con las renovables o hidroeléctricas. Así es una cuestión de seguridad. Y la República Dominicana, y como Italia, es muy dependiente de la importación de fósiles. Y la importación de fósiles en este mundo que está lleno de conflictos y todo eso, es un problema de seguridad primaria. Sí, en cualquier momento puede dispararse y todo eso, ¿no? Claro que sí. Y es muy costoso convertir una planta que ya ha sido hecha para que opere con carbón, convertirla, por ejemplo, a gas. Es difícil de decir porque cada planta es diferente. Y aquí la tecnología es relativamente vieja, subcrítica, es una planta muy simple, muy basilar, para simplificar el discurso. Y no tenían la posibilidad de mirar qué está pasando entre la construcción de la planta, ¿sí? No podemos hablar en lo específico, pero sí, a mirar del exterior tenemos la sensación que el bloque 1, toda la ópera civil está más o menos completa, el bloque 2 es diferente, y primariamente es una cuestión de turbina y no sabemos cuál es el contrato de adquisición de esta turbina, porque el gas necesita una turbina muy diferente del carbón, y secundariamente hay una caldera que se puede adaptar, pero nuevamente no sabemos qué sistema está utilizado, cosa está comprado, instalado. Red Common tiene datos de América Latina. Ustedes han estado trabajando en el caso de Colombia, ¿no? ¿Cuántos países han optado en los últimos años por construir plantas de carbón aquí en América Latina? Es una demanda interesante. La nueva planta de carbón son muy limitadas. Hay Chile, que tenía alguna inversión en planta de carbón porque tenía también la minería, y está algo también en Brasil y en América Central, pero la inversión en nuevo carbón está limitada globalmente. Para un ejemplo, la China, todos hablan de la China que utiliza muy carbón. Mira, la China tenía hasta el 2006 un plano de construcción de 300 nuevas plantas de carbón. Este año ha reconsiderado todo el plano, ha reducido de 100 plantas por motivo de mercado, tema de eficiencia, los impactos, la resistencia también de la población local. La China no es muy democrática, pero hay también oposición interna. Y lo mismo en India.
Así hay una tendencia general de no expandir más. China produce carbón. China produce carbón. Sí, Y sin embargo no quiere, está disminuyendo la construcción de plantas de carbón. sí, exactamente. O si vamos a comparar con un plano originario de expansión. Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles serían, en el caso de República? Tenemos que ir a una pausa, me está diciendo el director. Con el permiso de ustedes, por favor. Vamos. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora por Acento TV. Estamos hablando sobre carbón, energía y medio ambiente. Conversamos con Antonio Tricarico, ingeniero y director de proyectos del grupo ambientalista RECOMON, y con Luca Manes, director y periodista del grupo ambiental RECOMON. Antes de que fuéramos a la pausa, quería preguntarles, Antonio y Lucas, de las experiencias que ustedes han conocido en la labor de su grupo, de países en donde se han instalado este tipo de plantas, ¿cuáles han sido los efectos en el mediano y largo plazo para la salud de la gente, para la tierra, el aire y la producción de alimentos en general? Vamos a ver. Hay muchos casos en Italia. Por ejemplo, la planta de Vado Ligure, que está cerca de Savona, la región de Génova, ¿no? Esta planta en el 2014 fue secuestrada con un orden del fiscal en US, porque con la justificación que tenía una amenaza permanente para la salud de la población, y el fiscal tenía una investigación que para la primera vez correlaba, creaba una correspondencia entre la misión de la planta y la muerte de más de 400 personas para malatía de respiración y cardiovascular. Personas de todas las edades. De toda la edad, chicos y otros. Así, ese es un ejemplo que es muy claro en Italia, que ha documentado todos los impactos Cuando ambientales. ocurrieron esas muertes, ¿qué tiempo tenía esa planta ya operando? ¿Cuántos años? Muchos años. El fiscal ha investigado desde el 2000 al 2007, ahora la investigación está expandida hasta el 2014, cuando fue secuestrada. Así hablamos de mucho años. Es una planta muy vieja, se puede comparar con Punta Catalina, tecnología subcrítica, y así es una prueba con todos estos estudios, que son estudios oficiales, que van a documentar cómo los impactos ambientales, impacto de la emisión, el sedimento en el mar, están directamente produciendo un impacto a la salud de la población. Y así hay muchos otros estudios y casos también en Italia y en Europa. Esto es documentado de la academia también, en muchos países europeos, de Europa, y creo que hay un clima diferente. Cuando ahora se habla de carbón, hay un sentido que el carbón tiene que ser parte del pasado y no del futuro de nuestra vida. Además, sí, hay casos como en Italia, en Brindisi, que es a lo mejor la planta más importante de Italia, en el sur del país, donde ahora hay una investigación por un caso de corrupción. Y en nuestra experiencia vemos que muchísimos proyectos de carbón o petroleros han este elemento sistémico que se llama corrupción, y que en el caso de Punta Catalina está allí también. Bueno, aquí estuvo por el caso de la empresa Odebrecht, sí, que ya sabemos todo lo que pasó, ustedes están al tanto, ¿no?, de lo que ocurrió ahí. Supimos a través de Enrique, y que está relacionado con ustedes, aquí con el Comité contra el Cambio Climático, que un pool de bancos de Europa decidió no financiar Punta Catalina. Ustedes me hablaban de otra corporación de Italia que había aportado parte de dinero para Tenimón.
¿Ustedes denunciaron esto en Italia? ¿Se sabe en Italia lo que está ocurriendo en República Dominicana? Se sabe con las instituciones, porque cuando Enrique, en representancia del comité, llegó a Italia, nosotros hemos encontrado la SACE, que es la Agencia Pública de los Seguros, y que trabaja para apoyar la exportación italiana. Así, todos los bancos están financiando la parte del contrato que va a Tecnimont, que va a beneficiar Tecnimont. Y la SACE está garantizando todos los bancos, los 5 bancos. Los bancos han suspendido y también con SACE están investigando independientemente el tema de la corrupción y tienen que decidir si van finalmente a terminar el contrato financiero, así a no disbursar la segunda parte del préstamo. Y cuando fue una habla muy interesante con SACE, porque SACE no sabía muchos elementos de esta historia. Y no sabía toda la cuestión de la propiedad de la tierra, donde la planta está construida. Y también quería conocer más cuál es la posición de la Fiscalía aquí, en República Dominicana. Porque preguntaba, nosotros no tenemos un papel de interferir con cuestión de la soberanía de la República Dominicana, pero estamos garantizando dinero, y significa que si el contrato si los bancos no están repagados, la SACE tiene que repagar los bancos y esta relación genera una deuda que la República Dominicana tiene que pagar a la SACE, que es el gobierno italiano. Así la SACE preguntaba, estaba muy preocupada de comprender cuál es la voluntad política aquí de investigar la corrupción y porque hay una cuestión general de seguridad financiera. Si no hay si no es claro qué ha pasado, si no es claro qué pasará, no hay interés de inversiones aquí. Bueno, ustedes han estado al tanto de lo que ha ocurrido. Sí, aquí hay una investigación que mucha gente tiene dudas sobre ella y en esa investigación no está la construcción de las plantas de Punta Catalina, que es el proyecto de mayor costo que ha hecho Odebrecht aquí. Y mucha gente esto le ha asombrado un poco, ¿no? Que eso haya quedado fuera del expediente. Lo otro, aquí tenemos la Procuraduría General, que es como fiscal general, es el Ministerio de Justicia, podemos decir, tiene jurisdicción nacional. Pero tenemos también, o sea, que tendría que ver con ese caso, tenemos también un Ministerio de Medio Ambiente, que tiene también una especie de Ministerio Público de Medio Ambiente. También tendrían que ser las instituciones que si hay un interés en investigar, hagan esa investigación, pero lo que uno sabe hasta el momento no han movido un dedo que se pueda saber, ¿no? Yo le preguntaba del impacto allá, porque yo sé que en los círculos académicos y en las organizaciones que luchan por el ambiente, esas cosas se saben, pero muchas veces los gobiernos actúan si el público presiona. No ha trascendido, ustedes no han aireado esto en el público en general en Italia, que es el que paga impuestos y es el dinero que usan los gobiernos. Creo que cuando Enrique fue en Italia, la historia empezó a ser más pública y estamos muy interesados a hablar más en Italia y a poner otras preguntas al gobierno italiano también sobre la posición y qué va a pasar con el préstamo de los bancos. Así creo que esta historia está empezando en Italia, no es la fin, y creo que sería muy interesante conocer cuál es en final la posición de SACE del gobierno italiano también. ¿Y ustedes tienen antecedentes de otros casos en otros países en que después de hacer esas denuncias el gobierno italiano ha retirado financiamiento a algún país? Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Hay caso el oleoducto que estaba conectando el mar Caspio con la Turquía y así la Europa occidental. Se llama Bakucheyan. Una banca italiana estaba involucrada, Banca Intesa, la SACE estaba garantizando y una campaña pública de denuncia generó la decisión del banco de vender la participación en este financiamiento y así la SACE terminó de garantizar. Hay otro caso de
un barrage en Turquía, represa en Turquía, disculpe, que estaba garantizada de SACE, muy problemática, de Ilisu, en el área del Kurdistán, y la SACE terminó de garantizar esta obra. Así, hay casos que el Parlamento, por ejemplo, puede investigar, hay casos que los media puede considerar, y en general hay una cuestión de finanza pública en Italia también, porque ninguno tiene un interés a generar una deuda en un otro país que tiene que ser restituida, y normalmente pues la deuda está renegociada y es problemática. Sí, yo le preguntaba por eso, porque finalmente el ciudadano común y corriente es el que paga el impuesto. Exactamente. Y ese dinero, los gobiernos no tienen dinero, es un dinero de la gente. Exactamente. Sí. Bueno, ¿qué tanto en Italia se ha avanzado entonces en el desmonte allá de plantas? ¿Cuántas les quedan a ustedes? Son de plantas, son 8. Ahora 8 están ahora funcionando, sí. fueron 12. Han quitado 4 antes entonces. Sí. ¿Y qué ha pasado con esas otras 8? ¿Por qué todavía están operando? Hay una discusión sobre el nuevo plano o la estrategia energética nacional que se va a concluir a la fin del año, y hay un debate y hay la posibilidad de tomar una data final, el 2025, para todos. Para que todas queden ya en esa fecha. Sí, o el eliminada. 2030. Es parte de la discusión. ¿A Italia pública le va bien con la energía eólica? ¿Hay mucho viento en Italia? Viento y solar y también. Sol también. ¿En Sí, qué zona sí, que hace sí. más sol en Italia? Todo el sur. El el sur sur de Italia. especialmente. Sí. O sea que no tendrían problema en ese sentido. No creo. Hay solamente una discusión sobre hay un exceso de capacidad de producción. Sí. Es importante decir que con toda la última crisis económica, financiera económica, para la primera vez la tendencia de aumento de demanda de energía está desconectada con el aumento de la economía, con el aumento del PIB. Esto es muy interesante porque genera finalmente la posibilidad de concebir un sistema energético diferente. Así hay un exceso de capacidad de Un exceso de producción. oferta. Exactamente. Sí. Así muchos plantas están vendidos, están cerrados, y otras inversiones están muy interesadas a distribuir la producción. ¿Italia produce energía nuclear también? No. No. Fue un referéndum popular 2 veces. Dos veces. Y la gente votó en contra. Sí, contra. Porque hubo un momento, recuerdo en los años 80 y todavía hasta los 90, que se entendía que esa era la mejor energía. Sí. Francia tenía muchas plantas, Alemania. Tenemos- Luego ya han comenzado a desmontarlas también. Exactamente. Lo mismo en Alemania. Solamente la Francia está concentrada sobre el nuclear, pero... No, pero la han ido también desmontando. Sí, el nuevo nuclear no hay. No. Italia también tenemos 4 plantas en el año 80, y después del primer referéndum, cerraron todas las plantas, y ahora es muy claro en todo el mundo que sin dinero público no pueden construir plantas. Es imposible. Es como ahora en Inglaterra están planteando de construir una planta muy grande que va a costar más que 30 millardos de dólares. Y si Miles no de ha- millones, mi- millardos. Miles de millones, Perdona, exactamente. sí, exactamente. Y si no hay la participación del Estado con ayudos, no puede hacer nada, porque es así. Es como en los Estados Unidos no están construyendo nuevas plantas porque hay un problema con el dinero público que va A ser pesar de que utilizado. Mr. Trump decía que sí. Trump dice muchas Él cosas. dice muchas cosas por Twitter, más que todo. Es un poquito más difícil que Sí, una sí. planta que tuitar. Bueno, años atrás, después que hubo el desplome con los precios del petróleo, se comenzó a explotar en Estados Unidos y otros países el llamado petróleo de los esquistos, las rocas. Eso, hubo un debate de que si era conveniente, si no era conveniente, si era muy dañino para el ambiente. ¿Qué dice Red Common sobre eso?
Somos muy críticos porque... ¿Ustedes no están de acuerdo? Sí, sí, y el caso de Europa es muy diferente de Estados Unidos, porque la legislación ambiental es mejor en general. Más estricta. Sí, Sí. y hay casos de desarrollo de gas de xisto, pero están muy limitados, hay mucha oposición popular como en el Reino Unido y no creo que haya un futuro sobre eso en Europa. Y también el gas, hay mucha importación de gas y del Mediterráneo, de la Rusia, sí, no hace la diferencia. Sí. Si el problema es diferenciar. ¿El no gas hace la ustedes diferencia. piensan que es un buen combustible, el gas natural? También problemático. Primariamente la explotación del gas natural es muy problemática en países en desarrollo como la Nigeria y otros, pero tenía que limitar. Hay una cuestión de no concentrar mucha inversión en grandes plantas, en grandes obras, que van a vincular nosotros por muchos años en futuro. Es una cuestión lo que me decía en principio, que sea más diverso. Exactamente. Es decir, que tengamos energía con el agua, energía con el viento y con otros combustibles. El sol aquí. El hay sol, mucho. sí. No, aquí no sobra, les regalamos si quieren. Vamos a una pausa de nuevo. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos hablando de carbón, energía y medio ambiente. Conversamos con Antonio Tricarico, ingeniero y director de proyectos de la organización REComún, una organización ambientalista, y con Luca Manes, que es director y periodista también del Grupo Ambiental REComún. Bueno, hablaban un poco del petróleo de los esquistos. Ustedes dicen que eso no... en Europa no ha prosperado y ustedes no están de acuerdo porque genera un efecto ambiental negativo esa explotación. Sí, mucho. Hay ¿Por qué? impactos sobre el agua, Sí. primariamente. Necesita mucha agua y va a trabajar muy profundo. Así hay contaminación de toda la fuente de agua y también necesita un contexto donde no vive la población, porque esto inevitablemente va a producir literalmente una destrucción de toda la piedra y todo eso. ¿Sí? Es muy probable que haya mucha resistencia en Europa contra el gas. La situación es diferente que en Estados Unidos, donde han desarrollado mucho esta tecnología, hay muchas empresas. Pero aún en Estados Unidos hay debate también. Sí, hay también, pero en Europa es minoritaria y toda la gente ha comprendido que no es la solución, no es la solución al futuro energético. Bueno, en general hay muchos debates en el mundo en estos momentos sobre la minería, la explotación minera, porque tenemos el petróleo, el gas, tenemos el oro, tenemos donde hay diamantes y también en los últimos años las famosas tierras raras. Sí. Que parece cualquier cosa, pero que cuesta mucho dinero y donde aparece, va en los países más avanzados a tratar de extraer esas cosas para todo esto que conocemos, claro. La tecnología, los satélites. ¿Eso ustedes piensan que debe regularse más esta explotación también de esos minerales de tierras raras? Creo que sí. Hay mucho debate también a nivel institucional en Europa para regular. En Europa las minas son muy limitadas. No hay mucho ejemplo de mina, hay un poquito de carbón en Polonia, hay más o menos son limitadas. El oro es muy limitado, un poquito en la región de los Balcanos, pero hay un debate sobre la regulamentación de la importación de estos minerales, porque normalmente la mina va a transformar completamente el territorio. Y inevitablemente hay conflictos, hay contaminación y hay muchos casos de violaciones de derechos humanos. Así, muchos grupos de derechos humanos trabajan en Europa para regulamentar. Así hay un código que va a analizar el contexto de dónde llegan los minerales y también hay otros que tienen interés a generar inversiones para el recupero de los minerales del móvil, de televisión y todo eso. Así,
puede ser que estamos cercando de limitar la cantidad de nuevos minerales que son necesarios y generar... Pero ¿ustedes piensan que puede existir una explotación minera que sea amigable con el medio ambiente? Es muy difícil. Es muy difícil. Es difícil. Especialmente cuando Aquí la escala es muy aquí estuvo larga. de visita hace unos años el presidente, cuando era presidente de Ecuador, Rafael Correa. Sí. Y bueno, en Ecuador se explotan minas, pero él decía, estuvo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, decía, ojo, a muchos amigos míos de la izquierda, él es un hombre de izquierda, dice, no podemos negarnos a la explotación minera. Lo que se debe hacerse es que sea con el menor daño posible al ambiente. ¿Es posible hacerlo? Por ejemplo, explotar petróleo, oro, sin que sufra mucho la naturaleza. Mira, muchos de los minerales, de los fósiles, están en región de frontera donde hay primariamente el pueblos indígenas en América Latina, no hay carretera, así los impactos son más largos, es diferente de crear una mina en una región que está desarrollada más o menos, porque hay otros impactos también, pero normalmente la frontera petrolera, como en Ecuador, están en la selva, así los impactos son más grandes. Es diferente conceptualizar un desarrollo muy limitado, con tecnología que puede ser artesanal, no necesariamente industrial, es una escala muy larga, y primariamente necesita una real participación de la población, porque la población en última instancia tiene que vivir los daños, los impactos, y no es solamente una cuestión de compensación económica, es una cuestión de aceptar la transformación del territorio donde tú vives. Así, lo que vivimos es normalmente una situación que los gobiernos tienden de seguir un modelo extractivista que es muy simple. No se puede esperar. No se puede esperar un año más para reconceptualizar un proyecto. Así normalmente es más simple, la mina grande, la planta grande. Es complicado, hay muchos daños, hay impactos, es una cuestión de planificación con largo plazo, y normalmente el gobierno está allí para 4 o 5 años y no tiene ganas de esperar. Así, esto es el conflicto, creo. Las minas es paradigmática de un modelo que tiene que cambiar. Sí, y bueno, pero hay alternativas, por ejemplo, para el asunto de la energía. Vemos que incluso el gas, ustedes me dicen que también tiene sus problemas. No en todas partes hay suficiente energía solar o el viento, o no en todas partes tienen grandes ríos como tiene Brasil y Paraguay, que hicieron esa gran presa. Entonces, ¿qué hacer como alternativa sin que sea dañino para el ambiente, para generar energía? Tenemos que mirar caso por caso, país por país. Es difícil a nivel general no se puede decir. A nivel general es muy difícil, porque hay tecnologías, hay geotermia, hay muchas tecnologías. Creo que en el mix de la energía hay también la eficiencia. Muchas de las plantas no son eficientes. Así se puede también aumentar la eficiencia de la planta fósil por algunos años, y probablemente se deben cerrar en futuro para razón de cambio climático, pero eficiencia, renovables, distribuir la red, una planificación diferente de desarrollo, no es solamente la fuente, creo que necesita una proyectación complexiva. Esta es la cuestión energética, pero país por país es muy diferente. Es difícil de decir en general cuál es el futuro. Sí, bueno, en el caso de Punta Catalina, ustedes me dicen que por dentro no pudieron entrar, pero más o menos han seguido el proceso. ¿Qué sería lo más recomendable? Porque ya las plantas están prácticamente hechas. Es una inversión que al pueblo dominicano le está costando muchísimo y le va a costar mucho. ¿Qué hacer si llega un gobierno que diga, bueno, voy a cambiar esto para que no sea de un impacto ambiental tan negativo? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Mira, tenemos que comprender cuánto está construida y cómo está construida, porque el gobierno va a decir que está más o menos 75% completada, pero tenemos que verificar eso. Creo que una posibilidad de la conversión del bloque 1 puede ser. Y hay
tema de reconsiderar alternativas para el bloque 2, que no necesariamente puede ser fósil, ¿no? Puede ser diferente. Así. El bloque 1 sería las 2 plantas que están ahí ahora. No, es la primera planta de una Punta de las Catalina. dos, es el bloque 1, ¿verdad? Sí. Sí. Creo que esa es... Mira, necesitamos más transparencia, necesitamos de comprender qué está pasando con los contratos de la turbina y todo eso. Y probablemente el bloque 2 hay tiempo, se puede repensar completamente. Hay la alternativa de la conversión en gas, pero creo que es necesario considerar otra alternativa también. Con una perspectiva de largo plazo, hay el compromiso sobre el cambio climático, que está ahí. Creo que la República Dominicana quiere de ser parte de... Nosotros hemos suscrito de todo. Ahora, de ahí a que cumplamos otra cosa. Exactamente. La realidad y que tenía que reconsiderar completamente la estrategia energética, pero reduciendo la dependencia de importación de fósil. Es una cuestión de seguridad también nacional. Sí. Bueno, sí, aquí nosotros tenemos esa dependencia y... Ya incluso aquí se está importando el combustible ya hecho, porque tenemos una refinería que ya es muy poco lo que... No se está refinando prácticamente. Además que ya es propiedad del gobierno de Venezuela, porque por la deuda tuvimos que traspasarla también. Ese es otro inconveniente que tenemos. Lo de las presas de los ríos sí es positivo. Represar los ríos, porque de energía limpia, ¿no? Tiene que evaluar los impactos, sí. Puede ser una posibilidad. Aquí tenemos unas cuantas presas, pero hacen falta más. ¿Sí? Hay zonas aquí en las que no hay todavía y tenemos unos ríos que todavía no se han muerto, muchos de ellos están ahí y se le puede sacar. O sea, eso es favorable. Pequeño es mejor normalmente que una grande planta y caso por caso necesita evaluar todos los impactos ambiental, pero creo que decir nuevamente, un mix energético es mejor. Hacer muchas plantas no tan grandes y además diversas, una que funcione con agua, otra con viento, otra con sol. ¿Por qué es tan costoso todo aquello de la tecnología para la energía solar? Porque es una de las quejas que siempre ha habido. Aquí es muy costoso todo eso. Creo que es diferente. En Europa, en los Estados Unidos, los precios están bajando. En Europa están bajando. Sí, mucho. Como 5 o 6 veces. Y probablemente necesita inversiones diferentes, de empresas diferentes aquí, puede generar. O sea que si República Dominicana explora en el mercado internacional, puede ser que aparezca un suplidor de energía para generar energía solar que ofrezca una tecnología que no es tan costosa. Creo que sí. China también. Sí. En China exporta la mayoría de los paneles. Ah, pero qué interesante, porque aquí ese era uno de los inconvenientes que había, que de hecho para la gente instalarlo en su propia casa resultaba muy costoso también, aunque el gobierno quería favorecer que se usara, pero resultaba costosísimo. Entonces si se está bajando, pues es una muy buena noticia también. Un desarrollo muy rápido y sí. Dentro de 2-3 años los precios van a bajar aún más. Un gobierno serio tendría que pensar a largo plazo y programar, plantear en una manera diferente, y el solar puede ser muy barato dentro de algunos años. Bien, bueno, se suscribió todo esto del Acuerdo de París, que aunque Donald Trump dice que no, que quiere salirse, pero los países líderes en Europa, Alemania, Francia y todos los gobiernos de Italia, de Gran Bretaña, aunque se salió de la UE, Gran Bretaña, pero está de acuerdo con el Acuerdo de París. Sí. Dicen que sí, van a impulsarlo. Probablemente muchas de estas tecnologías que causan mucho impacto van a perder incentivo. Es decir, muchos bancos no lo van a financiar y entonces, como la economía capitalista se mueve por el interés, quizás se dejen de producir. Sí. En ese sentido, ¿ustedes piensan, por ejemplo, que al carbón le queda qué tiempo, más o menos? Globalmente. Los países desarrollados, creo maximal el 2030. Sí.
es O sea el que de aquí final. al 30 más o menos Sí, menos de... 20 Y años, creo que... 15 años. Sí, 15 años. sí, 15 y años. si vamos a hablar de China, India, creo hay carbón, pero un nuevo carbón será muy, muy limitado en futuro. Sí, no. Así creo que globalmente 2030 puede ser un año ¿Y el central. petróleo tiene futuro? Es lo mismo. A mí, Lo mismo. mira, si queremos de ser serios sobre el cambio climático, no podemos extraer todo este petróleo. Hay un problema de evaluación de la compañía, de las grandes multinacionales petroleras, porque el valor de Shell, BP, Texaco, Exxon está basado sobre la reserva. Pero ahora, con el compromiso de París y la cuestión el tema del cambio climático, es natural que toda esta reserva no se puede desarrollar. Así entramos en un contexto donde la lucha contra el cambio climático, el compromiso para luchar contra el cambio climático va inevitablemente a impactar sobre el valor de muchas plantas y de la sociedad, de las compañías Pero también. choca con intereses muy poderosos económicos, porque Estados Unidos todavía es una economía, es la mayor economía Absolutamente, todavía. está Y resistiendo. tiene mucho dinero en el petróleo. Rusia también, que es una potencia emergente, tiene mucho dinero en el petróleo también. Exactamente, hay la geopolítica también Pesa mucho en todo pesa eso. mucho en todo eso, pero hay el tema de la seguridad energética, que en Europa es muy importante, porque ser dependiente de los fósiles, la importación del fósil, significa ser dependiente de otros países, otro poder. Sí. Bueno, no, lo malo a veces no solo depender de otro poder, sino el poder que quiera decidir qué tú haces o no haces en tu país también, que esa es la parte más negativa. Bueno, muchísimas gracias a Antonio Tricarico y a Luca Manes de la organización Grupo Ambiental Recomún, porque nos han dado mucha luz sobre estos temas de el carbón y los demás combustibles fósiles y las alternativas que puede haber para un país como República Dominicana y un poco en perspectiva lo que ha estado ocurriendo en el mundo. Muchas gracias, les deseamos que no solo trabajen mucho aquí, sino que Enrique también lo lleve a la playa por ahí también. Gracias por la invitación. Para que disfruten Gracias. el sol. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.